los ejércitos coloniales, la mayor fuerza de quienes gobernaron durante tanto tiempo esta parte del mundo, estaba concentrada acá en el Perú. Por eso es que acá en el Perú se tuvo que dar la gran batalla, ¿no? Pero o las grandes batallas que finalmente se sellaron después con Junín y Ayacucho, y también el 2 de mayo, ¿no? Pero todo esto fue, ¿por qué? Porque se quería libertad. Y repito, o sea, la condición, lo importantísimo que tenemos que preservar es nuestra libertad. Y solamente tenemos libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de empresa, en fin, con democracia. Sin democracia perdemos la libertad y es la condición por la cual se luchó tanto, no tantas, se perdieron tantas vidas, pero se ganó pues el derecho a vivir libres, ¿no? Somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí, eso es esencialmente básico y cierto. En el presente siglo nunca ha habido más oportunidades para que la democracia se desarrolle y ejercite. Y en este procesamiento, desde que tomó el poder Valentín Paniagua el año 2000 a la fecha, han habido 6 presidentes de la República en 18 años. Tenemos todavía en proceso a este presidente que debe salir en 2021. Y nunca ha habido tanto sedimento libertario como en estos 18 años. Lo que sí hay necesidad es de preservar la democracia. Pero yo creo que hacerle una reingeniería permanente, porque los ensayos que se han dado no han dado el fruto del todo capacitado para que nuestra sociedad en todos sus segmentos esté satisfecha. Sobre todo creo yo que una de las formas más visibles para emprender todo el aparato del bicentenario, de las festividades, hacia el desarrollo del Perú, creo que es cerrar las brechas que hay en las 3 regiones naturales del Perú. Son como 3 naciones distintas, la costa, la sierra y la selva, que no hay una intercomunicación que pudiera darle iguales beneficios de salud, educación, trabajo, desarrollo, bienestar a los pobladores del país. Así es, la independencia del Perú fue un proceso histórico, social y materializado en una serie de levantamientos y conflictos bélicos que propiciaron el surgimiento de la República Peruana como un Estado independiente de la monarquía española, la ruptura de todo vínculo político, consecuente luego de ello la desaparición del virreinato del Perú, algo que todos nosotros debemos saberlo, las nuevas generaciones, por la cual también se celebrará los 200 años de independencia. Sí. Yo quisiera al respecto apuntar lo siguiente. Don Francisco citó el caso de que aquí se había concentrado la mayor fuerza militar de España, correspondiente al hecho de que este fue el más rico de los territorios de dominio español después del incanato. Y toda la fuerza, en efecto, tuvo que ser abolida por la fuerza militar que trajo Bolívar, porque durante la etapa en que vino San Martín quiso traer un príncipe europeo para que gobernara e hiciera lo que después se ha llamado una etapa de transición para que no hubiera el terrible tránsito de 300 años de monarquía, sí, ¿no? Entonces, pero San Martín estuvo aquí
trajo la libertad, la independencia. Estamos en lo cierto de que la libertad de prensa que trajo San Martín apenas tiene un reflejo en 1810, cuando el Perú recibe de parte de las Cortes de Cádiz españolas, recibe el influjo liberal, que las Cortes de Cádiz fueron un gran congreso de todas las Españas, es decir, los dominios españoles, incluyendo el territorio peninsular de España, hicieron este congreso en las Cortes de Cádiz. Y ese reflejo lo recibimos nosotros con varias leyes, entre ellas la libertad de prensa de 1810. Recién, pero esa libertad de 1810 duró apenas un par de años, porque el antiguo rey depuesto por los franceses, Fernando VII, retornó al poder y logró otra vez implantar el absolutismo. Esa ola, ese tsunami, también lo recibimos, pero ya estaba, el dominio español ya estaba resentido. Tanto es así que en el Perú, Pezuela le dio el golpe de Estado a la Serna, en el último segmento del poderío español en el Perú. Y en ese momento, cuando llega San Martín, se encuentra que había un vivero, mucha ebullición en España, con fuerzas que hacían proclive la posibilidad de que en el Perú se asentara la libertad y la independencia. Cuando se habla de libertad, de los gritos, ¿no? El primer grito de libertad, entonces que me ha tocado vivir esa experiencia en distintas ciudades que se atribuyen el primer grito de libertad, porque hubo muchos pronunciamientos, ¿no? En el norte y en el sur. Sí. Y yo quiero referirme particularmente al de Francisco Antonio de Cela y Arizaga, claro, de tu tierra. El 24 de julio, ¿no? Él nace el 24 de julio, pero se subleva en 1811 en Tacna, con gente de la localidad, los caciques, José María Rosa Ara, ¿no? Bueno, y varios ciudadanos que hacen una revuelta y finalmente son tomados prisioneros, y a Cela le perdonan la vida porque pudieron haberlo matado ahí nomás, y fue deportado, fue llevado a España y muere. La historia cuenta que muere el 28 de julio de 1821, el día que se proclamaba la independencia. Él muere en una cárcel de España, ¿no? Pero así como, claro, en mi tierra se recuerda a Cela, en otras ciudades se recuerdan otros gritos de independencia, que todos se atribuyen a ser los primeros, ¿no? Lo importante es que sí, pues como bien decías, había una ebullición, o sea, el espíritu de la rebelión, de la rebeldía, la necesidad de vivir en libertad, ya pues había calado hondo, ¿no? En la mente de los peruanos, de los patriotas, ¿no? Porque hubo incluso algunos realistas que se pasaron a las filas de los patriotas, porque ya se habían asentado, tenían mujeres, esposas, hijos, habían hecho familia y consideraban además justa la causa, ¿no? La causa, a propósito de la causa, cuando llega, dice San Martín, ¿no? La historia de la causa, cuéntala tú. Bueno, claro. Había una tradición de Ricardo Palma, porque para hacer un enlace secreto en esa época de la preindependencia, en todas partes del Perú donde había la posibilidad de que triunfara la libertad, el movimiento libertario, entonces se empezó a hacer un pregón entre la gente que estaba a propósito
de seguir esta corriente libertaria. Y para evitar de que España supiera de aquellos esfuerzos, entonces los peruanos inventaron lo de la causa, ¿no?, para comer, ¿no es cierto? Y ya era una forma de estarse enlazando uno con otro, y así salió pues la popular causa, ¿no? Causa limeña y también, ¿no? Sí. Yo escuché una versión que dice que cuando llega el ejército libertador, ¿no?, a Ica, ¿no?, a Paracas, los recibe un hacendado, algún amigo de los patriotas, pero que disponía solamente de papa, en abundancia, pues, de papa y de pescado, ¿no?, que era lo que podía darles de comer a todo un ejército. Imagínate, ¿no?, que te cae que le da de comer a todo un ejército. Entonces inventan este plato de la papa cocida, molida, que la mezclan con pescado, ¿no?, que es la causa, ¿no?, finalmente. Sí. Yo quiero, en todo caso, en estas circunstancias, hacer una reflexión, Francisco, que nunca la he hecho en público. La he escrito, pero no ha tenido la suerte de tener una repercusión como la tiene en este momento, ¿no?, o la puede tener en todo caso. Hubo en la historia del Perú un personaje a quien no se le ha dado el mérito suficiente para pensar que en su mente pudo haber estado todo lo que vino después como proceso de libertad e independencia en el Perú. Me refiero yo a 1780, cuando cae, es desbaratada todo el esfuerzo de Tupac Amaru. Y en 1781 viene el nuevo virrey, el virrey Jáuregui. Y había, entre el protocolo que había que respetar para que se instalara en el poder el nuevo virrey, tenía que pasar antes que nada y después que nada por la Universidad de San Marcos. Y en consecuencia San Marcos eligió a un joven catedrático y le dio el honor de hacer el elogio de Jáuregui, así se llamaba el discurso en genérico, porque si era el elogio del nuevo virrey, se decía, ¿no?, el elogio de Pezuela, de la Serna, etcétera, ¿no?, de Abascal. Bueno, y José Baquíjano y Carrillo aprovechó esa circunstancia en que tenía que dar ese discurso y habló de la matanza cruel y de la forma tan violenta y homicida como se desbarató la rebelión de Tupac Amaru. Aquel discurso fue inmediatamente prohibida su circulación. Habían sacado 300 copias que las secuestró el gobierno de Jáuregui por orden del virrey, porque le había dicho cara a cara en un momento que era increíble. No hacen, claro. En un momento increíble, porque eso uno no se imagina cómo, estando frente al poder absoluto, porque ahí no había sino que hacerle un elogio al virrey, no entrar en otras circunstancias, pero este hombre se valió de la cátedra del alto honor de ser el que iba a dar el discurso, y aparte de eso, fue el que más tarde, años después, estamos hablando de 1781, en 1791, o sea, 10 años después, sale la célebre revista, que es no una sucesión de, después de que en 1790 sale el Diario de Lima, salió luego el periódico el Mercurio Peruano, que cuando supo de su existencia, años después, uno de los grandes viajeros, Humboldt, pidió que se le diera la colección completa, porque a juicio de Humboldt, no había encontrado en América
un esfuerzo tan grande por poner sobre las letras, sobre la imprenta, sobre el papel, todas las ideas que habían fructificado durante todos los años que pudo el peruano ilustrarse a través de la imprenta. Baquíjano y Carrillo tienen pues un lugar especial. Fue uno de los limeños, tal vez a mi juicio el limeño más ilustre en la historia de Lima, porque él, que había tenido tanta fortuna, la puso a favor de la libertad. Uno de sus propiedades estaba aquí cerquita, a unos metros de aquí donde estamos, en Mendoza, en este segmento de Mendoza. Entonces, donde había una casa de él que era de un lujo esplendoroso, donde el presidente Echenique en 1853 dio la célebre, un homenaje, una recepción. Dice que es una de las más grandes recepciones de lujo por Echenique en la historia del Perú, la que se produjo acá, en honor de su esposa doña Victoria. Tal vez por ahí nace el nombre de todo esto, de la Victoria, ¿no? Y todo eso, junto, por ejemplo, entre otras cosas, la IBE. La IBE era propiedad de Baquíjano. Baquíjano también tenía inmuebles en donde ahora está el cementerio Baquíjano, en el Callao. Era un hombre de mucho dinero, mucha plata, ¿no? Que inculcó a través de la colección esa que él fundó como el periódico El Mercurio peruano, virtualmente empezó a cultivar la idea de independencia del Perú. Justo nos ganó el tiempo, qué entretenido, ¿no? Sí, realmente nos enriquecemos con todo lo que usted nos comparte, pero finalmente yo quisiera mencionar antes de finalizar el programa que si bien es cierto, en 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia de la dominación española, hoy en día, tras pasar de los años, muchas veces vemos por nuestros gobernantes que aún necesitan, de pronto, o en todo caso están dominados por ciertos poderes. Vemos mucho la corrupción por parte de nuestros gobernantes, los parlamentarios, los congresistas. ¿Y qué ejemplo entonces nos están dando para el bicentenario, las nuevas generaciones, verdad? Sí, a mi juicio, sí, a mi juicio, ya lo había mencionado, que la democracia tiene que tener una permanente reingeniería y tiene que, en todo caso, hacer que métodos de gobierno, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial y el Poder Legislativo, sobre todo. A propósito esta de la salida de Rajoy, él sale por un caso de corrupción en España, que no es ni la milésima parte de Odebrecht, y a uno de los culpables le dan 51 años de cárcel, ¿no? Sí, yo quiero anotar nomás, tal vez. Ok, bueno. Bien, son 9:28. Este tema es para dar para más. Sabemos que el tiempo en radio es muy corto. Esperamos conversar otro día sobre este interesante tema del bicentenario. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días. Permiso. Esto fue Líneas Abiertas.